tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Incompany. Hoy estamos acompañadísimos de licenciado Jesús Orduña, casi te digo Jesús, bueno, es la costumbre. Jesús Orduña, que nos va a hablar de un tema muy interesante, los rasgos psicológicos del trabajador mexicano. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Cómo andás? Muy bien, Patti, muchas gracias por la invitación y yo muy contento de hablar de este tema que me gusta mucho, me apasiona desde hace mucho tiempo y que lo he podido venir a aterrizar con el desarrollo organizacional. Pues Seguro. gracias por este espacio y yo estoy muy No, honrado de tu invitación. muchas gracias a vos, contentísima de tenerte nuevamente acá en este lugar, en este espacio, porque bueno, los que quizás no han visto el video pasado, hace un par de meses estuvo otra vez Jesús Orduña hablándonos de otro tema, ¿no? De la administración pública, el desarrollo organizacional en la administración pública, también muy interesante. Y bueno, hoy nos va a hablar de este tema que sí a muchos nos interesa porque tiene que ver con recursos humanos, con desarrollo organizacional, el ver qué rasgos, ¿no?, personales tiene cada uno de los colaboradores, e incluso también vas a tocar el tema de las diferentes culturas, me imagino. Sí, claro, la transculturalidad. Perfecto, sí, porque eso también es importante, más cuando estamos tratando de llegar a muchos lugares de Latinoamérica, donde sí hay muchas semejanzas en las culturas, pero también muchas diferencias, sobre todo con la Argentina, ¿no? Que el argentino siempre va a contramano y estamos como diferenciados de muchas cosas y muchas costumbres muy diferentes. Entonces este va a ser un tema que nos va a venir muy bien conocerlo. Antes de continuar, estoy un poco trabada hoy. Antes de continuar, les recuerdo que este programa está siendo grabado, que luego se va a subir a nuestro canal de YouTube, Incompany, Talento y Efectividad Organizacional, y que por supuesto pueden dejar comentarios ahí, comentar ahora también en línea, decirnos desde dónde nos están viendo, preguntar lo que necesiten, que siempre digo, los vivos son ideales para poder contactar directamente con la persona que está, con la experta en el tema y poder sacarnos algunas dudas, ¿no? O incluso también sugerirnos algunos puntos de vista diferentes. Entonces, yo los invito a que vean el programa, si no pueden estar ahora presentes con nosotros, que vean el programa en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, les voy a invitar también a que se suscriban y que activen las notificaciones para no perderse los programas que van a venir, que van a ser también muy interesantes, e incluso, como siempre les digo, que van a haber novedades, si estamos armando cosas, estamos diseñando nuevas propuestas también para compartirlas con ustedes, y como siempre en este ánimo de colaboración, de poder llegar a aportar algo de valor a las sociedades latinoamericanas, más que nada. Así que, bien, dicho todo esto, voy a darle la palabra a Jesús. No dije que Jesús es psicólogo y además es maestro en desarrollo organizacional, tiene muchísima experiencia en este ramo, ¿cómo se dice? Dame la mano. Disciplina. En esta disciplina, muy bien, muchas gracias. Sí, hoy estoy un poco dispersa, pero bueno, a todos nos puede pasar, no hay ningún problema, vamos a seguir. Y Jesús, contanos de qué se trata esto de dividir, ¿no? O de empezar a identificar los distintos rasgos que tiene la personalidad de un trabajador mexicano. Muy bien, muchas gracias, Patti. En primer lugar es hablar de etnopsicología, las ciencias de la conducta, pero vistas de una forma transcultural, vistas desde las diferencias que nos aportan las diferentes nacionalidades. Es decir, la personalidad de cada uno de nosotros se conforma de nuestra relación con el medio y de nuestras circunstancias también, y circunstancias históricas en particular. Mm. Específicamente, ayer celebró México sus 200 años de la consumación de la independencia.
Sí, con Es decir, campanadas en las iglesias, ¿no? Sí. exactamente, de una independencia, bien lo sabes, del Imperio Español, que durante mucho tiempo nosotros nos llamamos la Nueva España, para después constituirnos como república, ahora sí una república independiente, que habíamos sido, y si lo vemos así como parte de la historia, una cultura que fue sometida y fue conquistada, si esa es la parte que nos toca ver como mexicanos. Lo digo así, lo digo en estos términos, porque se habla mucho de la autodevaluación del mexicano y que es un rasgo perfectamente estudiado y que no nos debería ofender. Somos esa raza, esa cultura que como características históricas tiene el sometimiento y más allá del sometimiento, el rasgo de la destrucción de la cultura propia para la imposición de otra. Mm. Yo lo llamo la cultura de las heridas abiertas. Heridas abiertas desde una conquista que vino a sincretizar, vino a combinarse con la cultura de los mexicoamericanos, Claro. pero que también de alguna forma vino a imponer unas nuevas formas de pensar y unas nuevas formas inclusive de creencias religiosas. Destruir para construir, morir para poder seguir viviendo. Hacer de nuevo, claro. Heridas abiertas desde la conquista, heridas abiertas después en el movimiento independentista del que estamos cumpliendo 200 Así, años. sí. Heridas abiertas, si nos vamos más adelante, 1968, una herida que no podemos como sociedad quitarnos todavía, cicatrizarla, la matanza de los estudiantes en 1968. Y hace 2 días también estamos conmemorando años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Asesinato, sí. que es historia mucho más reciente, me acabo de dar un brinco de más de 500 años, Sí. pero que coincide en esa parte de las heridas abiertas, la situación de no terminar de explicarnos qué es lo que está pasando y continuar con nuestras heridas, nuestras ofensas, que son las que han constituido a lo largo de la historia las características y los rasgos de la psicología del mexicano. Wow. La psicología mexicana ha sido estudiada desde muy diversos puntos. Creo que los más alegóricos, más vistosos, son los escritos de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, también, que tiene unas crónicas estupendas, mejores en algún caso a los estudios realizados por psicólogos porque tienen como escritores esa capacidad de a través del arte poder ver la naturaleza de la conducta humana. Entonces tienen obras que nos retratan perfectamente, pero que también, siendo psicólogo, tenemos que irnos por los estudios formales en la investigación de qué pasa con el mexicano, qué ha conformado nuestra personalidad. Y el mayor de ellos, y puede estar sesgado, pero el mayor de ellos es Rogelio Díaz Guerrero, que estudió y fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde soy egresado, orgullosamente egresado, y que por eso lo consideramos el padre de la psicología en México. Tuve la oportunidad de escucharlo en varias ponencias, ya no fue mi profesor, eh, en edad estuvo más lejos de mi generación, pero sí tuve la oportunidad de verlo en diferentes congresos. Inclusive coincidimos en un congreso en España. Bueno, no coincidimos, yo asistí a Sí. verlo. Y lo vi también cuando como estudiantes organizábamos algún congreso estudiantil. Era imprescindible la presencia de don Rogelio Díaz Guerrero. Y él nos deja un libro que se llama Psicología del Mexicano, donde integra estudios prácticamente de finales de los años 60 hasta la mitad de los años 90 que él lo seguía actualizando. Ese libro de Psicología del Mexicano que logra hacer una radiografía muy clara, retomo de todo el material que él nos deja una parte que establece el 4 tipos de mexicano y tienen que ver mucho con en dónde se deposita el control, dónde está el control de tus conductas, en el exterior o en el interior.
y qué tan activo o qué tan pasivo eres a las circunstancias y a las imposiciones. El mexicano es eh, muy de vivir en familia, de basarse en las relaciones familiares, de sentirse en familia protegido y sentir un ambiente de cooperación todo el tiempo. Si lo vemos comparado con otras culturas, especialmente con la estadounidense, ahí se valora mucho más el individualismo y la competencia. Aquí no, aquí se favorece el cooperativismo, la cooperación entre todos. Hay una característica muy particular antes de entrar a la psicología de la historia de México, que es, lo llaman algunos autores, el exceso de madre. Nosotros somos como que los hijos de el padre ausente, el padre que se ha ido, el padre que proporciona algunos medios, pero que nos deja a cargo de la madre. Lo podemos ver desde la conquista, nos llaman los hijos de la Malinche, es decir, aquella mujer ultrajada y sometida para que tuviera hijos, pero no reconocida ni históricamente eh, ni con aportaciones mayores, no intelectuales, Claro. aunque lo fue y eso fue mucha discusión. Somos también los hijos de la Guadalupana, la Virgen de Guadalupe, que es un dicho muy popular, hasta los que no somos católicos somos guadalupanos. Nos une la celebración del 12 de diciembre como una madre protectora y una madre que a todos acoge, protege, guía en el camino. Sí, y es bastante fuerte, te digo, porque yo los primeros años que estuve aquí en México me decían, no, es que es 12 de diciembre. Y yo digo, ¿y qué es 12 de diciembre? Y casi me matan. ¿Cómo no voy a saber que es el día de la Virgen de Guadalupe, no? Pero sí, esas son costumbres muy arraigadas y que se respetan mucho aquí en México. Sí. Bueno, ahora que lo sabes, gracias al milagro guadalupano, estás con vida y estás aquí presente con nosotros. Sí, igual lo tengo anotado. Fíjate que, bueno, por supuesto, yo hablo desde dentro de la cultura mexicana. Yo recuerdo muy bien que la costumbre de mi familia era que si tienes tu primer sueldo, tienes que ir a dejar una limosna a la guadalupana. Entonces sí, mi primer sueldo yo reservé antes de comprarme todo lo que me quería comprar para ir a dejar dinero a la Basílica de Guadalupe. ¿No? Mirá. Es una costumbre no nada más de ir a dejar esa limosna. Recuerdo cada nacimiento de mis hermanos, de mis sobrinos, de los nietos de mis hermanas, hay que ir a presentarlo con la Virgen, hay que ir a tener la bendición con la Virgen de Guadalupe. Wow. Y en esta situación de protección y de cobertura que tiene la madre para todos los mexicanos, algo que se lee al llegar a donde se encuentra la imagen, que ha sido, por cierto, materia de muchos estudios, la tilma de San Juan Diego, que ahora es un santo, que la impresión de la Virgen a colores no se haya dañado durante todos estos siglos, pero bueno, es esa parte. La inscripción que dice, ¿qué puede acongojarte? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Y esa es una parte sumamente terapéutica, una parte de mucho confort para quienes están con las tribulaciones diarias. Ir ante la imagen y leer esto. No estoy yo aquí que soy tu madre. Y esto confirma lo que te digo desde hace un momento. Somos una cultura que tiene mucha maternalidad, mucha madre, quizás poco padre, pero mucha madre. Y esto se viene manejando desde la historia, la presencia de la mujer como las adelitas, que más allá que cuidadoras, proveedoras, cocineras durante la revolución, fueron esas guerreras, esas guerrilleras que acompañaron a la par de los hombres la lucha en la revolución, eso hace 100 años. ¿No? Wow. Mirá vos. Y entonces, esto nos va formando una personalidad de cooperación, de protección, de familia, de respeto, casi confundido con la palabra amor. Cada vez que nosotros hablamos de respeto, hablamos de la persona que quiero, hablamos de la persona por la que tengo afecto, por la que tengo protección. Uno de los estudios de Rogelio Díaz Guerrero
dice que los mexicanos respetamos los extremos de la edad, respetamos mucho a los niños, respetamos mucho a los ancianos y respetamos mucho a los desvalidos, a los limosneros, los llama él en su libro, a comparación de la cultura estadounidense, que el respeto lo ponen en términos de admiración por el superior, admiración por alguien que ha logrado más cosas que uno. El respeto para los estadounidenses es tener un trato igualitario con todos. Y, por ejemplo, los limosneros o los sin casa en Estados Unidos no son respetados. Al contrario, son aquellos que no supieron aprovechar las oportunidades que tienen todos. Entonces se relaciona más con la ociosidad, la falta de talante de poder hacer algo diferente. Ahí son una sola palabra, un solo concepto con significados casi Diferentes. polarizados entre Sí. una cultura y otra. No, ese comparativo la verdad que es muy interesante porque uno empieza a comprender muchas cosas, ¿no? Cuando lo ves desde esa perspectiva. Sobre todo en algunas películas se refleja mucho esto, ¿no? Cuando estabas comentando recién esto, me vino a la cabeza Un día de furia, que era de Michael Douglas, creo, La recuerdo que bien. llega un día que le va todo tan mal porque hasta quiebra, y ese es como el castigo más grande que puede tener un ser humano, ¿no? Porque ya no es más respetado, no tiene un lugar en la sociedad, y es muy diferente a cómo se lo vería aquí, en México. Sí, fíjate que hay otra película que me parece muy ilustrativa es En busca de la felicidad con Will Smith, Sí, que también. hace todo un recorrido con su hijo cuando se queda sin casa, Sí, se queda a dormir en los baños del subterráneo, empieza a no alcanzar en el albergue una noche o una comida y entonces prácticamente tiene que quedarse en la calle cuando él es un vendedor de equipos médicos. claro, Cuando vi esa película me quedó clarísimo, eso no pasaría en México. claro. Porque en México tenemos el sofá para el pariente, para el primo, para el compadre, y de ninguna manera alguien querido, alguien va a estar desprotegido si podemos darle espacio en nuestra casa. Y Por no, el contrario, vamos a recibir nosotros ese espacio, se van a ofender si nosotros no tomamos el espacio. ¿Cómo me voy a ir a otro lado si está mi casa? Que en México decimos, mi casa es tu mi casa. casa, tu casa, eso te iba a decir, porque fue también una contradicción para mí, porque un día me acuerdo que hablaba con alguien por teléfono y dice, no, estoy yendo para tu casa, y yo me quedé, ¿no? Porque digo, uy, va a venir acá y yo tengo todo desarmado, y no, era tu casa, era su casa, entonces digo, fíjate cómo desde el lenguaje, cómo desde la forma de interactuar con los demás, ya te están mostrando que te abren las puertas de su casa, ¿no? Esa camaradería, esa generosidad. Exactamente. Una generosidad que hoy se vuelve incómoda, no nos da una comunicación asertiva. Mm, Tengo la experiencia de una amiga de Bélgica que estuvo también trabajando aquí en la Facultad de Psicología y decía, no me gusta cómo se comunican. Le pregunté a un asistente, ¿dónde está el archivo? Y me dijo, está en su computadora, maestra. claro, Ya lo busqué, no está, está en su computadora. Ya lo busqué, no está. No, su computadora, o sea, la mía, la que está en mi casa, claro, ¿no? Que es su casa. Entonces, mi casa es su casa y mi computadora es su computadora. claro. Y Sí, bueno, eso, y algunas otras cosas más también dan lugar a algunas confusiones, ¿no? Pero más netamente lo del idioma. Pero sí, faltaría como un poco más de asertividad cuando uno necesita comunicar cosas más concretas. Sí. exactamente. Un signo de este lenguaje también es muy importante, el mande usted. A mí de niño siempre me dijeron, no se dice qué cuando te hablan Jesús. ¿Qué? No, no se dice qué, se dice mande. Mande. Mande usted, porque somos una sociedad acostumbrada al servilismo, a ponernos a servicio del otro. Sí. Y habrá que verlo, esto se origina en que fuimos parte de un imperio, estuvimos al servicio del rey, llegamos a tener aquí virreyes, inclusive llegamos a pedir que tuviéramos un emperador, ¿no?
Por eso en Chapultepec estuvo Maximiliano de Ah, Habsburgo, sí. prácticamente a petición de nosotros mismos, Sí, eso que, me llamó mucho la atención. Sí, sí, que tuviéramos un emperador en México. sí. Esta parte de que siempre necesitamos el líder o necesitamos aquel que nos esté diciendo qué hacer, aquel que nos gobierne, ¿no? Y bueno, esto es parte de psicología del mexicano. Para pasar al trabajador mexicano, vamos a revisar los cuatro tipos que propone Rogelio Díaz Guerrero. El primero de ellos, y que dice que es el más extenso, es el de la mayoría, que es el mexicano obediente. El mexicano obediente está caracterizado por ser muy afiliativo y tener un control externo, afiliativo, y dejar que sean los demás los que me controlan. Es muy difícil que logre su autonomía, es una persona muy conforme, es muy adaptable y es muy cortés. Y aquí me voy a otra de las características principales del mexicano. Esto he escuchado en una conferencia directa de Rogelio Díaz Guerrero, cuando le preguntaban, ¿el mexicano es machista? Porque se nos acusa de que nuestra principal característica es ser machista. Y lo contestó así textual, no, la principal característica del mexicano es ser cordial. Al mexicano le interesa ser cordial sobre todas las cosas. A ti, si como visitante, como extranjera, seguramente lo habrás notado, que ante todas las cosas es ser cordial. Está la anécdota de que alguien llega a preguntar, oiga, ¿me dice dónde se encuentra la calle Juárez? No, no la sé, le quedo muy mal, discúlpenme, pero se le ofrece otra. Te puedo decir cualquier Sí, otra, no te sí, quiero quedar mal. Ya no sí, importa si sí, la información es precisa, no te quiero sí. quedar mal. La Sí, principal no, característica, incluso aún no sabiendo dónde queda tal calle, tratan de solucionarlo de igual manera, aunque te den una claro, información errónea, pero nunca te van a dejar sin ninguna respuesta. Eso me llama mucho la atención. Sí. esa es la principal característica, la cordialidad. Y este primer tipo de mexicano es sobre todo lo que trata de ser cortés, cordial, educado, que sea respetuoso con los demás, Pero aunque a ser, veces falte a su respeto propio. ah, mira. Bueno, pero ese respeto o esa cordialidad, no sé en qué punto tiene mucho que ver con la obediencia. ¿Cómo sería que esa obediencia responda a una cordialidad? Sí, hablábamos hace rato de que el concepto de respeto es sobre todo mucho de afecto, mucho de estar Ah, bien. ok, Entonces, voy a ser obediente para que no estés mal ah, conmigo, ok, y para que yo no quede mal contigo, ¿no? ok. Por eso, y este es punto para la conclusión, tenemos que identificar a los líderes morales, no a los líderes impuestos. Claro. De líderes impuestos ya estamos hartos, de la corona española, del intento de la invasión francesa, aunque somos tan contradictorios que después estamos buscando la dependencia con los vecinos del norte. Entonces somos una sociedad que trata de imitar a el primer mundo y trata de vivir como primer mundo, aunque nos falten medio siglo para estar a la par. Sí, no por falta de recursos, eso me consta, porque es un país súper rico y sí, quizás falte un poco de madurez, ¿no? Como a muchos países latinoamericanos que todavía están en esa transición hacia una madurez un poco más consolidada. Eh, ¿Cómo te das cuenta que un trabajador tiene este rasgo? Es así, poder decir, ah, fulanito es obediente, porque me dice todo que sí, o cómo técnicamente o científicamente se lo puede distinguir de otros, que ahora vas a seguramente hablar. Sí, mira, por supuesto existen los instrumentos para identificar las características de personalidad, pero debemos ser muy cuidadosos porque otra característica del mexicano es la simulación, es la máscara, es tratar de aparentar a alguien que no soy. Esta es una característica perfectamente arraigada. Podemos tener a los colaboradores más fieles,
más serviciales, pero que una vez que les das la espalda empiezan a hablar de ti, empiezan a decir, le dije que sí para que entienda que soy amable, pero no porque lo vaya yo a realizar. Opa. Mm. Una de mis propuestas siempre es identificar la cultura y la subcultura de los grupos de trabajo, pero de una manera desde dentro, integrarte tú al equipo de trabajo. Esta es es una metodología de investigación social. Si eres un observador desde fuera o eres un observador desde dentro. Desde fuera es muy difícil que lo tengas. Un rasgo es la simulación, es demostrar algo que no se es. Y eso se ha demostrado con diferentes evidencias. Siempre tratamos de mostrar lo que no somos, al grado de, hubo alguna investigación en la que se les pregunta cuántas veces comen carne los mexicanos, que era un indicador de economía, y normalmente te responden el deber ser. Pues si se dice que 3 o más veces a la semana, yo respondo que 3 o más veces. Aquella investigación se puso a revisar la basura de algunos cuadrantes de la ciudad que revisó, y resulta que según la basura no, si mucho comían carne 1 vez a la semana. Sin embargo, es algo que se dice, que se simula, que se maquilla. Este es algo importantísimo a tomar en cuenta, tanto para instrumentos, que aunque les adviertas, se contesta con lo que soy, no con lo que debería ser, se siguen haciendo con el debería ser, con el ojo encima de esta evaluación es para correrme, si contesto esto seguramente no me tomarán en cuenta, digo que tengo mejor manejo del idioma para que no me descarten. Entonces no hay cómo meterse al grupo y estudiar la cultura y la subcultura desde dentro. Eso contestaría, sí, perdón. Eso contestaría mucho o respondería, mejor dicho, a todas estas explicaciones de cómo hacer un currículum, ¿no? Que no mientas, que no pongas tal cosa, que no pongas tal otra, porque si bien a lo largo de toda mi experiencia he visto cómo se conforma un currículum, lo que sí noté es que aquí se le da mucha importancia a cómo hacer un currículum, qué cosas poner, qué cosas no poner, y tratar de reeducar, si vale el término, de alguna manera a los nuevos postulantes en algún trabajo para evitar estas mentiras, porque quitan mucho tiempo cuando un reclutador necesita saber si va o no va a un puesto, porque no es que no sea capaz, quizás para el puesto que están postulando no sea tan adecuado como para otro, ¿no? Sí, mira, yo a nivel personal te comento que desde que era estudiante de psicología, que es cuando mis compañeros o todos en general empezamos a buscar trabajo, yo había tomado unas clases en la Facultad de Contaduría y sobre todo de ahí me consultaban algo que me han seguido consultando muchas veces. Tengo mañana exámenes psicométricos, ayúdame, ¿cómo los paso? Claro. No, mi respuesta ha sido desde entonces y hasta ahora, no hay manera de que los puedas falsear. Si tratas de contestar algo, también va a salir porque el instrumento, todo lo que hemos visto en psicometría, está hecho para eso, para que contestes. Y si acaso te vas con el deber ser, deber ser, deber ser, también eso va a salir, ¿no? Y se va a notar. Claro. Y nunca quedan satisfechos con eso. No, No. tú seguramente me estás ocultando. Yo creo que tú, pues, para eso eres psicólogo, para que me digas cómo hacer para pasar ¿Cuál es las la pruebas. trampa? Y en efecto, no hay trampa, sé tú mismo, contesta exactamente con lo que tengas que contestar, especialmente si son psicométricos. No hay respuestas correctas y respuestas Claro, incorrectas. claro. Y no logro la confianza, ¿eh? Hasta ahora prácticamente no la logro. No, Pero y bueno, bueno, esa es la parte de la simulación. Por eso podría parecer difícil identificar estos tipos de mexicano, con los rasgos de personalidad, pero mi recomendación es esa, convivir. Es convivir. una de las palabras clave en la psicología del mexicano. El mexicano busca la convivencia sobre todas las cosas. Ya hablábamos de el día de las enfermeras, el día del médico, el día del psicólogo, el día del ingeniero, el día de
los gatos, el día de los gatos con ojos azules, el día de y el día de, porque estamos buscando la celebración sobre todas las cosas. Wow, mira. Más que juegos pirotécnicos, aquí les llamamos cohetones. Y creo que era Octavio Paz el que llama a esto la fiesta escandalosa, perdón por el término, no está preciso, pero así lo llamaba. El mexicano se siente en esta característica de autodevaluación, que solamente celebrando por todo lo alto y haciendo todo el ruido posible, es que siente que está celebrando y dándose a conocer. Entonces, esa es una parte muy importante del mexicano y del trabajador como el trabajador mexicano, la celebración y las convivencias. Qué bárbaro. Hablábamos de un tipo, el obediente. Sí, déjame que te lea unos comentarios Ay, antes de adelante. seguir porque me parece que hay una pregunta por acá y seguramente tendrá que ver con esto. Bueno, Alberto Castaño dice que Rogelio tiene una lectura sobresaliente, precisamente que habla con medición la psicología del mexicano. Claro. Bien, Delia Emilia nos deja unas manitos de gracias. Luego Alberto dice nuevamente, la psicología del mexicano, ahora su hijo Rolando Díaz Lobing, sigue sus pasos. También psicólogo social. Sí, lo Eh, conozco muy bien. sí, bueno, ahí acá hay una pregunta de la maestra Claudia Arellán, que dice, ¿qué metodología utilizó para obtener datos o llegar a estas conclusiones? Supongo que tiene que ver con lo que acabas de comentar, no sé. Claro, la metodología no la estoy obteniendo yo. La metodología que utilizó Rogelio Díaz Guerrero es sobre todo la encuesta y la investigación experimental de tipo social. Está otro libro muy valioso de Mauro Rodríguez y Patricia Ramírez, que es La psicología del mexicano, la psicología del trabajador mexicano. Y este tipo de investigación, más allá de la encuesta de tipo social, la entrevista, también habla de la etnopsicología y la transculturalidad, la comparación entre culturas. Es decir, aplicar el mismo instrumento, la investigación de respeto así se hizo, el mismo instrumento en México que en Estados Unidos. Y ahí salen las diferentes características, así de claras, así de prototípicas de Claro, una cultura y de otra. claro. Bueno, Claudia, si te parece que contestó la pregunta, dejarnos un mensajito y si no, bueno, vamos a ampliarlo un poquito más. Mientras Maestra tanto, en, ¿eh? maestra en la Universidad de Puebla, que por cierto hoy es su cumpleaños según Facebook. Bueno, felicidades entonces. Muchas felicidades, Claudia. Bueno, continuamos con el segundo tipo. El segundo tipo. El primero fue A ver. obediente. El segundo es rebelde. Bueno, Y este es de el, los el míos. rebelde lo llamamos el que es activamente autoafirmativo. Es decir, el control no depende de los demás. El control depende de sí mismo. Y normalmente es el mexicano al que le quedan cortas las etiquetas, el que se queda fuera de la norma, pero este tipo de mexicano, que por cierto es muy escaso, también hay una alta, bueno, está también asociado a un A vos nivel de también te está inteligencia. costando buscar la palabra, ¿eh? Me vale de No repente. soy la única. Sí. Está asociado a altos niveles intelectuales. Es el mexicano inteligente, aquel que no se detiene tanto en la convivencia, en la cooperación con los demás, busca más su independencia, pero además propone. Es alguien que si no depende de controles externos y si lo combina con inteligencia, puede romper paradigmas y puede ser mucho más productivo. El rebelde es dominante, es agresivo, pero valora sobre todo la libertad y la autonomía. Y en Y, esta alta inteligencia que tiene, puede ser, y se ha encontrado así, un funcionario público valioso, que haga grandes aportaciones sin depender de los demás, sin lo que es la influencia social. Es algo a lo que se puede mantener sin contaminarse.
Mirá vos. Sí, la verdad que el término así rebelde suena un poquito fuerte, ¿no? Como decir, uy, este me va a traer problemas. Pero ahora que estás explicando, se me ocurre que puede ser lo que se está buscando hoy, ¿no? Alguien que rompa esos paradigmas, que sea innovador, que sea autogestionable de alguna forma. Exacto. Y fíjate cómo una explicación me cambia completamente el concepto de la palabra rebelde, en este contexto, ¿no? Por lo menos. Exactamente. Digo, porque además es una palabra que hemos utilizado para el rebelde sin causa y para el que va como el salmón contra la corriente, pase lo que Pues pase. yo tenía ese apodo de chica, así que imagínate cómo me causa me decir rebelde y yo digo, ay, ahí está Ah, mi bueno. papá. Pero bueno, Ok. está muy bueno. Y tenemos otros comentarios. Bueno, por ejemplo, Saúl dice, Jesús es muy claro. Bueno, se me fue la página, ahora la voy a retomar. Eh, Perdóname, pero a veces pasa esto, que no pude ver los comentarios. Acá está. Jesús muy claro en sus conceptos. La psicología del mexicano de Rogelio Díaz Guerrero, gran aportación. Bien por Jesús, que lo describe excelentemente bien. Sí, explica muy bien Jesús. La verdad que las cosas que siempre le he pedido que me explique me quedaron muy claras y por eso me gustaba este tema también, para que lo explicara bien ante Un todos nosotros. saludo a Saúl, profesor de Inésco, Saúl Muñoz. Un saludo, Saúl, sí, seguro. Muy Qué bien. lindo. Espera, Eh, uno más. venga, venga. Es que después si no se me enoja me dice, ay, no me leíste el mensaje. Entonces dice, Belinda Velázquez, dice, el mexicano no toma como algo muy importante su actitud. Cha, 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 chan. ¿Cómo lo ves? Yo lo que tendría que preguntar es ¿cuál actitud? Actitud es un término genérico. Entonces, Ok, su actitud rebelde, su actitud obediente, su actitud hacia el medio, hacia el ambiente, ok, a qué se refiere mucho eso. Pero, en efecto, una característica más, el sentido del humor. El mexicano siempre está en búsqueda de la risa, no necesariamente la risa fácil, sino aquel matizador, aquel lubricante social que nos permita interactuar de una forma más tranquila, más serena, sin estar, bueno, a partir de la risa del sentido del humor. De ahí hay un mexicano muy bien conocido por la cultura popular, por el cine de oro, que es el peladito. El peladito, el pelafustán, el hombre de la calle, que en Estados Unidos llamarían el self-made man, aquel que tiene que sobrevivir gracias a su ingenio, porque no tiene se hace a nada. sí mismo, claro. Ujú. Entonces, ese lo ha representado perfectamente Cantinflas, Tintán, Eugenio Derbez, Andrés Bustamante, y cuando a ellos les preguntas, oye, ¿estás queriendo imitarlo? No, estoy queriendo representar al peladito de la calle, ¿no? Así lo escuché de alguno de ellos. No estoy copiando a Cantinflas, no estoy copiando a Tintán, sino todos hemos querido representar a ese peladito de la calle, que es el ingenioso, que es el que sobrevive día a día y es el que tacha de, de, de tontos a todos los demás, porque él tiene siempre una salida fácil y normalmente una salida simpática. En Argentina me van a matar, pero en Argentina ese tipo de carácter se le llama el típico chanta argentino. Bueno, no para ofender a las provincias, en realidad esto es más de Buenos Aires, ¿no? El típico chanta porteño, el que se las sabe todas, el que siempre tiene una buena labia y que en definitiva se está rebuscando la vida día a día. Eso sería como el paralelo a lo que me estás contando, si no me equivoco. El espejo, exactamente. Es exactamente al que queremos representar. Debe ser un personaje de todas las sociedades, pero aquí en México es muy característico porque es el que toda la cultura popular ha querido representar. Desde el cine de oro hasta lo que se esté transmitiendo en estos momentos por la televisión abierta. Claro, Pero bueno, ese no es el trabajador ni el obediente ni el rebelde. De no, los cuatro tipos, el tercero de ellos es el íntegro. El personaje, el trabajador íntegro, es alguien que tiene un control interno activo,
es aquel que se toma tan en serio las cosas de, aunque nadie me vea, voy a hacer las cosas como se deben, voy a hacer lo correcto, no porque hay cámaras, sino que mi basura me la llevo y la tiro hasta donde se debe, porque tiene un control interno, no depende de que alguien lo esté revisando, alguien lo esté vigilando para comportarse de esta forma íntegra. Este tipo de mexicano es el bueno, es inteligente, es cumplido, es optimista y finalmente es un buen profesional. A diferencia del rebelde, puede ser un buen profesional de una manera callada, de una manera menos escandalosa, menos en la búsqueda de su lucimiento personal. Es alguien más discreto, pero es alguien íntegro. Y de este existe un gran número de mexicanos. Si no lo digo, nos lo tenemos que decir porque es alguien que necesitamos que se siga Claro. estimulando, aunque va contra toda la sociedad, va contra un ambiente de corrupción, va contra un ambiente de cumplir las reglas. Vale otra característica del mexicano, romper las reglas. El dicho de la norma está hecha para romperse, Para la regla romper. está hecha para romperse. No, está para Entonces, cumplirla. no para cumplirla, para romperse. Hay tres formas de hacerlo, como se debe, a la mala y a la mía. Entonces yo voy a tener mi propia forma. Improvisación. Vamos a dejarlo también para la conclusión. Otra de las características del trabajador mexicano. No me vengas a decir que yo planeé, porque yo puedo resolverlo en el último momento. Y por eso el término de los bomberos. Andamos apagando fuegos, no Sí, los andamos bomberazos, previniendo, ¿no? Ujú. andamos resolviendo los bomberazos. Y me lleno de estrés y luego salgo en hombros porque acá voy resolviendo una situación complicada, Porque, pero la resolví como bomberazo. claro, porque lo que tiene el mexicano, comparado con algunas otras culturas, es que es muy creativo. Entonces, Solamente creativo, imaginativo. en esa creencia, ¿no? Por supuesto, esa habilidad o esa virtud que tiene de caer siempre parado, llega a decir, bueno, yo improviso, total, yo sé que me va a ir bien. Y le va bien, por suerte. Pero sí genera mucho estrés, me imagino, esa situación. Yo tenía un jefe que me decía, caíste en suavecito, pero no tenías necesidad de caer, Claro. porque a veces llega uno impuntual, porque a veces ya empezó la junta, era mi jefe y llegaba yo y resolvía, imaginativamente, creativamente, y él me decía, lo resolviste, caíste en suavecito, pero no tenías No, necesidad de no caer. hacía falta, claro. Entonces, la planeación no es algo que vaya mucho con la personalidad del mexicano, va más la idea de la creatividad. Claro. Ojo para las intervenciones en DO, orientemos esa creatividad, no la dejemos hasta el último momento, orientemos las salidas creativas, la menor crítica. Aquí es muy importante, si el mexicano le interesa tanto la convivencia, tanto la cordialidad y el respeto con los demás, una sesión de lluvia de ideas donde es criticado puede matar su creatividad, no para esa reunión ni Sí, para ese ciclo, la puede matar para todo su futuro. para siempre, sí. Sí, sí, sí. Característica también, el mexicano es muy susceptible y aquí lo dicen los libros. En otras culturas, vamos otra vez con Estados Unidos, puedes tener debates muy fuertes entre un partido y otro, entre una visión de país y otra, entre dos disciplinas, por ejemplo. Y una vez que termina ese debate, afuera salen y se abrazan y Sí, continúan. Aquí en México, si tenemos un debate fuerte, nos podemos echar muchos años diciendo, ese me ofendió y ese claro, yo no lo perdono, ese se metió con algo que no debía meterse conmigo, ¿no? claro. Por ejemplo, con la guadalupana, con la madre, con la patria, con la Claro. familia. Entonces, el mexicano es muy susceptible. Un llamado un llamado que acabe con la creatividad puede acabar con toda la posibilidad de continuar de este trabajador mexicano. Claro. Para, Y de ahí esos memes que están circulando últimamente, ¿no? Que dicen para que no se ofendan, mejor decir todo que sí, porque donde decís las verdades podés terminar la amistad.
exactamente. Hay otro que dice, los amigos se hieren con la verdad para no matarse con la mentira. En donde la verdad tiene que ser de heridas. Claro, Deberíamos nosotros permitir a la verdad y no tener en la cultura que la verdad duele. duele, Algo sí, que siempre decimos, la verdad no mata, pero incomoda. claro. No, las verdades no deberían incomodarnos. Las verdades y la realidad está ahí. No podemos seguir en esta simulación de estar matizando la realidad, matizando la verdad para no ofender al de Ah, enfrente. totalmente de acuerdo. Y más cuando nosotros necesitamos tanta asertividad, ¿no? Para poder desarrollar una tarea dentro de una organización. Sí, Exactamente. perfecto. Vamos a pasar al cuarto Dale. tipo. Ya hablamos de los tres, obediente, rebelde, íntegro, y ahora hablemos de el cuarto, que es el corrupto. Mm. Este tipo llamado así, bautizado así, científicamente o desde la investigación lo llama el que tiene control externo pasivo. El corrupto es aquel que tiene un control por fuera, eh, pero es muy pasivo, no hay control interno. Hago las cosas mientras me están viendo, que esto es algo que se vio en la Ciudad de México. Se empezaron a dejar de pasarse los altos en el momento que se instalaron las cámaras cívicas, Claro, porque si no, el semáforo era detenerte a ver si no hay un patrullero que me esté revisando. Y si no había, te pasabas. Porque pues entonces no es la situación de voy a evitar accidentes, voy a cumplir la norma, sino el no me van a vigilar, entonces lo hago. bueno, vos sabés que se nota mucho, yo lo noté mucho cuando cruzás la frontera a Estados Unidos y van, por supuesto, también autos mexicanos, uno ya los reconoce, qué bien que se portan. Es decir, Sí, no puede ser que acá frenen los semáforos, que no te tiren el auto encima, que no te toquen el claxon. Sin embargo, cruzan la frontera a México y otra vez el bendito desastre, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso. Sí. una de las diferencias entre culturas también es la basura, lo ponen los libros. Cada vez que vemos nosotros fotos de otras ciudades, añoramos cómo se vería nuestra ciudad sin basura. Y pareciera que a donde vamos reproducimos basura, tiramos basura. No hay un respeto de esta forma íntegra. Tiro basura si nadie me ve porque estoy tirando basura, ¿no? Claro. Yo tenía un amigo que cruzaba la frontera todos los días y me decía, no, es que cruzo la frontera y mira, me pongo el cinturón de seguridad. Ah, Hasta la mujer se porta diferente. sí, Empieza a decirme, ¿qué me habías regañado en la mañana? Ahora sí, a ver, atrévete a gritarme. Sabía entonces que era completamente diferente sí, sí, el sí. comportamiento. Sí, se nota ahí bastante cómo uno se contiene, ¿no? De esos impulsos tan propios de la cultura. Sí, Sí. sí, sí. Y lo que quiere decir que claro que nos podemos comportar bien, claro que podemos continuar las reglas, tener una convivencia sana, la convivencia del tipo de manejo, manejar con otros, saber manejar es saber convivir, se me vino el anuncio de hace algunos años, ¿no? Sí, Lo podemos hacer, pero no lo hacemos, pero no lo hacemos en México. sí, es que Entonces, cuesta, porque decís, uno, me imagino yo, ¿no? Que también lo remito un poco a la cultura argentina, ¿no? ¿Por qué yo me voy a portar bien cuando hay 100 que no lo hacen? Y eso es muy de ser humano también, ¿no? Decir, porque no tomamos conciencia de que si empiezo yo, por ahí el otro me copia y ya somos dos, y después somos tres. Y lleva mucho tiempo concientizar a las personas de esa ventaja, me imagino. No soy sí, investigadora en esa área, pero y de por lo que hecho, vivo. y muchas más. Fíjate que hasta hace 2 años que estaba yo trabajando en una institución de gobierno, nos fue a dar una asesoría en transparencia, alguien que había estado en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y decía, los pueden, si no cumplen con esto, los pueden multar, aunque desde que apareció el instituto nadie ha pagado una multa. Oye, pero no han multado a nadie. Sí, hemos multado a muchísimos, pero nadie, un despistado por ahí que pagó una multa. Pero si no Claro. pagas las multas de transparencia no ha pasado nada.
Fue hace Claro. 2 años, espero que ahorita sea... No, no, me imagino que no. De hecho, hace poco escuché una noticia que tenía que ver con eso que contás, así que seguramente hubo cambios. Pero sí, es una constante. Gente de derecho decimos, si no hay un apercibimiento, sin sanción, digamos, no hay delito, ¿no? Porque sí debería ir acompañado de algún tipo de apercibimiento o de alguna sanción más concreta para que se empiecen a modificar algunas conductas. Pero bueno, eso ya nos estamos metiendo en un terreno un poquito Sí, sí, más pero tiene que ver con este directo. tipo de mexicano, el Bien, corrupto. Si el control externo, si depende del control externo, bueno, es alguien que se vende al mejor postor, es alguien que es agresivo. Ya veíamos que el rebelde puede ser agresivo, pero agresivo bien orientado. El corrupto puede ser agresivo, pero además muy vengativo. El corrupto, a diferencia del rebelde, es menos inteligente y su desarrollo profesional está claro que lo convierte en oportunismo. claro. Y remitiendo a un libro de Andrés Oppenheimer, que si no es exactamente Psicología del Mexicano, él hizo un libro que me gustó mucho en 1994, en México al borde del caos, y que habló de lo que es una radiografía del mexicano en el momento del levantamiento zapatista. Fue muy interesante porque él entrevistó al subcomandante Marcos, entrevistó, porque si nos acordamos, en esas fechas vinieron la matanza del candidato presidencial y la del líder del principal partido. Él los había entrevistado un poco antes, entonces tenía información de muy primera mano y con una ventaja que no tenían nuestros grandes escritores, a los que hago referencia como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, eh, que veía desde fuera la cultura mexicana, porque si bien podemos ser muy académicos, muy buenos escritores, no dejamos de ser mexicanos y no dejamos de ser Claro, guadalupanos, y sabemos que podemos herir susceptibilidades. Entonces claro. alguien que lo ve desde fuera tenía un poco esa visión fría de ver las cosas. Y Sí, una un poco parte muy más objetiva, importante, digamos. Ujú. más objetiva, que él decía aquí, los policías pues esos son de los más corruptos, y lo dicen todos los demás libros. ¿Por qué? Porque saben que van a durar muy poco en el puesto y entonces aprovechan para robar lo más posible. Y eso es algo que se ha repetido durante muchas veces, ¿no? El agente de tránsito, el entonces llamado policía judicial, que sabíamos que no está propiamente haciendo justicia, sino que está promoviendo esta cultura de la mordida. No porque sea un término coloquial, no está en los libros, se habla de la mordida. Sí, sí, claro. Y, y su origen dicen que es porque el, en cuanto alguien se pasaba un alto, el motociclista va atrás de él como un perro hasta alcanzarlo. Con Y la por eso mordida. el perro da la mordida y es lo que se llamaba, ya me alcanzó, entonces le tengo que dar la mordida. Mirá vos, no, no sabía eso. Sí conocía el término, pero no el origen del término. Y, y antes de leer algunos comentarios más que nos han dejado, quería preguntarte, saber este tipo de rasgos psicológicos, el poder diferenciarlos desde la convivencia o de todos los estudios que seguramente debe haber una gran cantidad, un abanico para poder identificarlos. ¿Por qué es tan importante conocerlos para un proceso de desarrollo organizacional, por ejemplo? Muy bien. Hablaríamos de la tropicalización o de hacer las cosas a la mexicana, lo cual suena muy folclórico, pero no es como tal. Aunque sí, lo folclórico es una característica muy del mexicano, de hacer las cosas artísticamente, de poner su toque personal. Pero bueno, va aparte. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros importamos modelos y traducir no es adaptar. A veces traducimos modelos, vemos que algo está funcionando en Japón, en Alemania, en Nueva Zelanda, en España, y lo traemos porque seguramente va a funcionar aquí. Y antes que eso tendríamos que hacer la adaptación del modelo. Entonces tenemos que tomar en cuenta, insisto, la cultura, la subcultura del mexicano, estas características, esta identificación de quiénes, qué tipo de mexicanos son los que están como trabajadores y también qué tipo de mexicanos son los que están como líderes, porque Claro. estamos también en una sociedad de líderes impuestos.
Sí, porque los Entonces, líderes también son trabajadores, digamos, y también pueden llegar a estar en esta clasificación, me imagino. exactamente. Entonces, la parte importante de conocer al trabajador mexicano es qué instrumentos vamos a utilizar para evaluarlo y qué implementaciones vamos a hacer para la mejora del cambio, para el cambio organizacional. Debemos tomar esto perfectamente en cuenta. Y, híjole, estamos sobre el tiempo, pero una característica muy importante del mexicano es el enfrentamiento pasivo al estrés, que ya lo decía Rogelio Díaz Guerrero en comparación con el estadounidense, el enfrentamiento activo al estrés. Nosotros vemos A las ver. cosas y dejamos que pasen. Se está juntando una montaña de basura, ya la recogerán. Hay un niño Ah, pidiendo en la calle, alguna institución lo ayudará, ya comerá. El enfrentamiento activo al estrés del norteamericano está formándose basura, o la quitan ahora o va a ser un problema. Puedes ir con él en el coche y dice, pero déjame bajarme a recoger esa basura. Van a empezar a tomarlo como un foco de recolección y no lo es, sí, no, ¿no? en Canadá también pasa eso. Qué importante esto que acabas de decir, porque ya de esa acción que parece tan minúscula, cualquier modelo de desarrollo organizacional que venga de otras culturas y queramos adaptarlo a esto, sería prácticamente imposible. Imposible. Y hemos incurrido en el error de tratar de hacerlo, tratar de poner modelos. Quiero contar nada más como una experiencia con un modelo Contá japonés. tranquilo, vos. Ya me está presionando el tiempo, pero No, no, vos tranquilo. Que es interesante esto que estás contando, sí. sí, fíjate que yo planteé un cambio organizacional para mejorar el orden y la disciplina en una institución de gobierno a través de una contienda en donde cada uno de los departamentos iban a competir por cuál se veía mejor, cuál estaba respetando más las normas de orden, sobre todo en las oficinas, que eran montañas de papeles, cajas en los pasillos y demás. El modelo de las 5 S nos ayuda mucho desde esa visión japonesa de el orden externo como una señal de orden interno. Y cuando lo empecé a implementar, yo lo planteé como una contienda, como un concurso entre las demás áreas. Los representantes que vinieron tomaron las lecciones, vieron los videos, se llevaron las instrucciones, los instrumentos para evaluar a su compañero y muy, muy presente tengo que les di unas etiquetas rojas que tenían que pegar en los pasillos de sus compañeros de los otros departamentos diciendo esto necesita seiketsu, una palabra ahí para hablar de orden. Así me lo dice el modelo japonés, yo lo quise poner así Sí, y no conseguí que lo hicieran. Me dijeron, pero no vamos a hacer sentir mal a nuestros claro, compañeros, ¿no? claro. Dije, bueno, tienen toda la semana para ir a visitarlos. No, nos queremos juntar el viernes a las 11 para que después de que hagamos el recorrido completo nos vayamos a almorzar. Y en efecto, fue ¿qué tiene que hacer el especialista de DO? Permitir que tus modelos sean suficientemente flexibles, entendiendo la cultura y la subcultura de la organización. Y lo permití. En los almuerzos yo no estaba invitado, ¿no? Pero ellos iban, hacían su revisión, se juntaban para almorzar y ahí llenaban los instrumentos que venían a entregarme después a la 1 de la tarde. Permití que esto se hiciera porque se mantuvo estos valores que ellos tanto se permiten y que les han permitido estar 20 años juntos en esa, Claro. en esa oficina, no ofender al otro para que no me ofenda a mí, no hacerlo sentir mal, ¿no? Claro. Entonces, sí poder evaluar, pero de una manera suave, de una manera que no sea ofensiva, que no vaya contra nuestros principales valores. Wow, eso es importantísimo, la verdad, porque por eso también hay tanto pedido de cómo dar feedback, ¿no? O cuando uno pide que le den feedback y no te lo están dando porque tienen miedo de que te sientas mal y sí, es toda una cultura detrás de esto que estás contando. Así que, bueno, tengo algunos comentarios más. A ¿Vale? ver, que venía. Bueno, por cierto, Claudia Arellán dijo que sí que lo habías contestado la pregunta.
dice Liliana Monroy, el trabajador rebelde no es común. Belinda Velázquez, es importante promover el proactivismo en todos los ámbitos, pero sobre todo en el laboral, en el trabajador mexicano, para un aprendizaje real de trabajo en equipo. Pues sí, pues sí. Sí, y no es una tarea muy fácil de hacer, sí, seguramente, pero está muy bien el enfoque, me imagino, que empata muy bien con esto que estabas comentando vos. Sí, hay que ver que si vamos a proponer trabajo en equipo, no lo podemos hacer como una competencia, lo Ujú, tenemos que hacer como una colaboración. Entonces, estás colaborando con tu compañero, no estás compitiendo con los equipos de lado o no estás compitiendo con tu compañero, estás colaborando. Si hablamos de una convivencia, es el trabajo colaborativo nos va a permitir tener una mejor convivencia y entonces es claro. algo que se puede valorar. Sí, Ahora, sobre todo, ¿eh? las otras características las podemos entrenar, por supuesto. Claro, Yo hablo de asertividad, que como una característica de personalidad la podemos entrenar si acaso no la claro, tenemos. Acabo de claro. grabar un TikTok con eso y casi me vuelvo viral. Ah, Empecé a tener no, muchas visitas porque doy unas pistas de lo que debe ser la comunicación asertiva y de que la podemos entrenar. Al parecer, claro, el conformismo de yo no nací con eso, no lo voy a poder tener nunca. No, claro claro, que sí, las características las podemos desarrollar. seguro, seguro que sí. Así que me encantó. Después voy a ver el TikTok porque la verdad que no sabía que estabas ahí. Me lo habías dicho, pero me lo olvidé, sinceramente. Pero voy a buscarte para ver esos TikTok que son muy, aportan mucho. Con respecto a la colaboración que decías, ¿no? Algo que a mí me funciona mucho para cuando formo así equipos de trabajo. Entender, en definitiva, que hay debería generarse una complicidad entre cada uno de los integrantes, no una competencia, sino que el objetivo está allá. Miremos todos hacia el objetivo. Entonces ya la competencia como que no se da, queda como afuera y la colaboración se puede fomentar un poquito mejor. Claro que hay muchas formas de fomentarla, pero bueno, a mí me resulta, además de los juegos y de un montón de dinámicas que sirven para eso, el tener un objetivo claro y fijo para que todo el equipo lo esté viendo y poder llegar a eso ayuda mucho también. Y eso es, por supuesto, una tarea para el líder, ¿no? Dejar bien los objetivos planteados y dejarlos muy claros para que todo el equipo pueda generar esa complicidad para poder lograrlo. Bueno, ahora me estoy yendo de tema yo. No, no, es que sobre eso quería ir también, porque un tip muy importante es que la división de tareas la haga el líder. Una de las características del mexicano es la dependencia. En la historia Claro, hemos sido dependientes del gobierno, de lo divino, de la familia, del ambiente, de la naturaleza. Sí, somos un país que tiene la mayor riqueza natural, ¿no? Entonces claro, dependemos mucho de la naturaleza. Entonces dependemos también de una guía. ¿Qué pasa en el trabajo en equipo? Que aunque parezca broma, así como en la secundaria, en este equipo trabajaron tal, 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 y José Armando, que casi no trabajó. Y me acuerdo que la maestra decía, ¿cómo que si no trabajó? Era trabajo en equipo. Sí, claro, pero él casi no trabajó. Y eso te enoja mucho, como, claro. bueno, como mexicano, como persona. Sí, Saber que estás en un equipo donde el otro está con el celular mientras tú estás laborando, escribiendo, realizando cosas. Eso destruye también a los equipos, porque si bien no somos competitivos, somos colaborativos y valoramos mucho la colaboración claro, como líderes, como implementadores. Si estamos viendo esa desigualdad dentro de los equipos, tenemos que o cambiar el elemento o hacer una repartición de tareas impuesta, equitativa. Ujú, impuesta para que pueda ser claro, equitativa. claro. No, muy interesante ese tip también, muy interesante. Así que, bueno, ya nos hemos ido de tiempo, igual no hay aquí que cumplir tanto un esquema muy estricto, pero bueno, si querés decirnos cómo te encontramos,
cómo te ubicamos en TikTok también, por supuesto, Allá y también. si tenés algunas palabras finales como para cerrar este tema tan interesante, también te dejo la palabra. Bueno, pues sí, muchísimas gracias. Pat, creo que se dijo buena parte de lo que quería decir. Esto, por supuesto, que da para mucho más Sí, horas y claro. mayor debate, pero Sí, fue muy entretenido. Yo no noté hasta que vi el relojito que ya nos habíamos sí, se consumido. fue volando. Sí, Pues yo soy maestro en desarrollo organizacional de la institución que nos hermana. Vean mi sí, característica mexicana. Inesco. Somos familia, somos hermanos, porque estamos en el mismo INESPO. Esa afiliación que nos une del INESPO que nos formó como maestros en desarrollo organizacional. Actualmente estoy dedicado también a la psicoterapia, aunque doy cursos de psicología educativa, que es parte de lo que tuve mi formación en la UNAM, psicología educativa y de aplicaciones tecnológicas aplicadas a la enseñanza, valga la redundancia. Y tengo el portal psicorealización.com, en donde estoy para recibir comentarios, donde publico algunos de los videos que hago, donde recibo comentarios y donde agendo citas, porque también estoy recibiendo pacientes Muy bien, en este proceso de transformación personal que todos pueden tener. muy bien, muy Y bien. muchas gracias por el espacio. Para mí fue No, muy... pero no, yo te digo, me quedaría porque tengo muchas ganas de seguir hablando y preguntarte más cosas. Pero acá tenemos, voy a leer un último comentario de Ana María Nájera que dice, muy de acuerdo con esta perspectiva, equipos colaborativos, una comunicación efectiva y asertiva y un ambiente dirigido por un liderazgo compartido, atendiendo los elementos culturales de fondo. Gracias por abordar este tema, felicidades a ambos. Gracias a vos, Ana María. Gracias, Ana Y María, porque precisamente a partir de su clase fue que yo me adentré en la comunicación asertiva, de la cual ya he escrito algunos artículos y bueno, grabé este video recientemente. Pero fue sí, Ana María Nájera, nuestra profesora, que me introdujo con este tema. Gracias, Ana María. seguro, seguro que sí. Bueno, y sí, ahora sí, ya, no, ya llegamos al final. Nos van a cobrar por, por excedernos de horario. No, para nada. Yo encantadísima, como siempre, Jesús, yo siempre te digo, sos uno de mis consentidos. Y ahora lo digo públicamente porque no, me gusta mucho cómo trabajás, cómo explicás las cosas, cómo enfocás siempre el tema en lo importante. Y eso creo que nos deja mucha claridad a nosotros. Así que bueno, muy agradecida, por supuesto te voy a volver a llamar en alguna otra oportunidad con un tema importante así como este. Y a todos los demás les dejo un saludo muy grande, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se olviden de pasar por el canal y ver los demás videos que también tienen un contenido muy valioso, de mucho valor y de mucha ayuda en estos momentos que queremos conocer más la realidad, que queremos hacernos de algunas metodologías o algunas herramientas que nos puedan ayudar a salir adelante y a poder reactivar finalmente no solamente la economía, sino muchas otras cosas, ¿no? Como las virtudes, los valores. Bueno, ahí tienen para hacerse una panzada, digamos, y disfrutar de todas estas compañías que fuimos teniendo a lo largo de lo que va del año. Así que muchas gracias de nuevo, un beso muy grande y nos Gracias a ti. vemos el martes que viene. Un abrazo para ti. Gracias.